Hola, bendiciones a todos. ¿Cómo están? Espero que bien. Les mando saludos desde 33. En el nombre de Jesús, espero que andan bien. Me gustaría empezar con una pregunta sobre sus experiencias en la vida. ¿Una vez te sentiste que entraste en una crisis tan grande, un momento de peligro tan grande, que te sentiste que tu vida estaba en peligro? Que sentiste como que, bueno, acá termina la historia, ahora voy con el Señor, este es el final, ¿no? Creo que todos han tenido momentos difíciles y quizás momentos grandes que pensaban, bueno, puede ser el final, pero no todos han tenido una experiencia tan grande, ¿no? Que se sientan, bueno, ahora termina la historia, ¿no? Y si has tenido una experiencia así, o pensaste que ibas a tener ese momento en su vida, ¿qué pensaste? ¿Cómo te sentiste? Algunos en ese momento he escuchado que viene una calma sobre ellos, viene una tranquilidad sobrenatural en cierta forma, ¿no? Que todo va muy lenta, como a cámara lenta, y que pueden ver todo pasando muy despacio, ¿no? Y otros tienen una experiencia distinta, van a tener la experiencia de que están en pánico, ¿no? Que es sumamente un momento de desesperación, de que quieren hacer todo para salir, todo para escapar de ese momento. Bueno, en muchos casos he escuchado y vemos que en ese momento de peligro muchos claman a Dios, ¿no? En un momento de desesperación, en un momento de estar tan mal, en ese momento claman al Señor y dicen, Señor, ayúdame. Señor, si me sacas de este momento, te doy tal cosa, ¿no? ¿Y cuántas promesas han hecho los hombres que cayeron a la nada, ¿no? Cuando pasó la tormenta, cuando pasó el momento, se olvida, ¿no? Pero en el momento de crisis, en el momento diciendo, wow, este es el final, voy a morir, buscan al Señor, buscan a Dios. Bueno, la historia de hoy se encuentra en Marcos 4. Y les invito a estar buscando en sus Biblias, en Marcos 4, 35 y 41, porque acá nos encontramos los discípulos, los seguidores de Jesús, en un momento de crisis, en el momento que ellos pensaran que ya se terminó la historia, que iba a terminar ahí sus vidas, y reaccionaron en una forma que es entendible, pero vamos a ver también, lo más importante, Jesús, cómo Él reaccionó y cómo Jesús se presentó en ese momento en sus vidas y qué tenían para enseñarles. Así que vamos a estar leyendo, les invito a leer conmigo, vamos a estar leyendo Marcos 4, 35 hasta 41 y pueden seguir acá en la pantalla, si desean pueden seguir ahí, pero dice en Marcos 4, 35, dice, aquel día cuando llegó la noche les dijo, pasamos al otro lado, y despidiendo a la multitud le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre la cabezal. Y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió el viento y dijo, calla, enmudece, y cesa el viento, y cesó el viento, y hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieran con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este? Que aún el viento y el mar le obedecen. Vamos a orar, entregamos la palabra de Dios en sus manos. Señor, este es un texto muy conocido. Si nosotros hemos creído en la iglesia, hemos escuchado esta historia miles de veces.
Jesús que calma la tormenta. Jesús que manda la tormenta a callar y obedece a Él. Pero pido que podamos ir muy profundo hoy, que podamos entender lo que quieres enseñarnos, más allá de una historia de poder de Jesús, pero algo que nos apunta a lo que es Jesús, lo que significa la vida, lo que significa tener fe, tener confianza. Así que pido que nos vas a enseñar y vas a guiar en este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, tenemos este gran momento de Jesús y la tormenta. Y hasta acá los discípulos saben que Jesús hacía milagros, sabían que Jesús hacía grandes cosas, ¿verdad? Jesús había sanado todo tipo de personas, paralíticos, lepras, todo tipo de personas, todo tipo de enfermedad. Jesús tenía poder, entendieran eso, y él hasta echaba demonios por su palabra, por mandado, decía, echaba fuera demonios. Así que entendieron que Jesús tenía poder. Pero ahora estamos llegando a otro nivel que ni esperaban los discípulos. No esperaban que Jesús iba a hacer algo así. Este es otro nivel de poder y de milagro. Y tiene mucho para enseñarnos. Así que cuando hablamos de tormentas en la vida, es una figura, ¿verdad? Se ha convertido a ser una forma de hablar de las crisis de la vida, los momentos difíciles, los momentos en que todo cae de pedazos, que quizás se juntan muchos vientos, muchas cosas y nosotros sentimos arruinados, deprimidos, destruidos, o quizás es un momento de tremenda lucha, ¿no? Entonces, cuando miramos esta historia, es una tormenta literal, pero vamos a tomarlo como una forma figura, una forma de decir los grandes momentos de crisis, los grandes momentos de lucha y pelea y conflicto en nuestras vidas. Entonces la idea es ver cómo Jesús acá en el texto, mirando de nuevo, vamos a ver cómo Jesús reacciona con la tormenta. ¿Qué son los aspectos de la relación entre Jesús y la tormenta que nos puede ayudar hoy? Así que hay tres cosas que vamos a ver. Vamos a ver Jesús presente en la tormenta. Vamos a ver Jesús reprendiendo la tormenta. Y últimamente vamos a terminar viendo Jesús superando la tormenta. Así que primero vamos a ver Jesús es presente. Jesús es presente en la tormenta. Era un día largo para Jesús, ¿no? Como muchos días en su ministerio, tenía la multitud alrededor de él. Y gente constantemente pidiendo, gente gritando, tenían que entender, teniendo que escuchar, hablar. Y fue costumbre, que vemos en textos anteriores, que fue costumbre de Jesús de entrar una barca en la orilla para que la gente no apretaba a él y que él tenía capaz de enseñarles sobre el reino de Dios. Entonces fue común. Y Jesús después, un día largo, fue como, bueno, está llegando la noche, vámonos. Y fue fácil de simplemente llevar la barca al otro lado del mar de Galilea. Entonces es lo que hicieron. Y Jesús estaba cansado. Jesús era un ser humano. Y es interesante, es la única vez que se ve mencionado que Jesús durmió. Aunque sabemos que durmió todas las noches, acá vemos que Jesús estaba cansado y durmió. Durmió como un bebé recién nacido. Como el movimiento de barco, puedo imaginar, ¿no? Jesús cansado, se acostó y con ese movimiento del agua se aplastó. Y en eso empezó una gran tormenta. Y esta tormenta no fue poca cosa. Esta tormenta fue algo grande. Fue algo sumamente fuerte para aquellos que estaban ahí. Y sabemos que era abnormal por la reacción de los discípulos, que eran pescadores, ¿no? En el mar de Galilea está en un lugar entre montañas y es bajo el nivel de mar. Entonces es
era muy común que vendrían tormentas rápidas, de la nada apareciera una tormenta que no esperaba, pero generalmente pasaba en el día, así que fue muy abnormal que vendrían así una tormenta en la noche. Y era muy abnormal la fuerza de esta tormenta, era una gran tormenta. Y si vemos estos discípulos que eran profesionales, asustados, ya sabemos que era grave, ¿no? Yo en esa situación, si viene un poco de viento, me pongo nervioso. Pero un profesional, este es su elemento, este es lo que hacía, ¿no? Si iba a tener confianza, iba a estar en ese momento en la barca, tranquilo, haciendo sus cosas, haciendo su trabajo, manejando su vida como hombre. En ese momento, esos hombres estaban llenos de miedo, pensaban que terminaba todo. Imagínate a los otros que no sabían nada de andar en barco. Acá tenemos una situación sumamente grave. ¿Y qué estaba haciendo Jesús? ¿Qué se encontraba haciendo Jesús? Durmiendo. Mientras que estaban en el momento de peligro, en el momento difícil, estaba durmiendo Jesús. ¿Y cómo interpretaban los discípulos eso? Mirar a Jesús durmiendo y diciendo: Jesús, ¿no te importa? ¿No te importa si morimos? ¿No te importa si estamos en esta situación? Interpretamos Jesús durmiendo como Jesús no importando la situación. Y vamos a ver después la reacción de Jesús, pero lo que quiero enfocar acá, el punto acá es este. Jesús es presente en la tormenta. Jesús es presente en ese momento. A veces en los momentos difíciles de nuestras vidas, en las tormentas, podemos sentirnos como los discípulos, sentir que Dios nos está abandonando, que Jesús está lejos, que Dios no nos está mirando, diciendo: Dios, ¿no ves que estamos en esta situación? Y lo que vemos acá no es simplemente que Dios vea, pero Dios está ahí. Dios está con nosotros en ese momento. Está con nosotros en la barca. Jesús es presente. Jesús es presente. Lo que pasaba con los discípulos y lo que pasa con nosotros es que muchas veces tenemos la perspectiva mal. ¿Dónde estaban los ojos de los discípulos? Estaban fijados en la tormenta, obviamente, ¿no? Sus ojos estaban mirando alrededor de todo lo que pasaba con el viento, con las olas, con el agua, con el trueno, con todo el sonido, con el movimiento, y se olvidaron con quién estaban. Se olvidaron quién estaba con ellos y quién era. Enfocaron tanto en la tormenta que se olvidó de qué tenían con ellos. Y eso es nuestro problema muchas veces. Yo he dicho constantemente pero vale la pena repetirlo. Es que cuando nosotros decidimos seguir a Cristo, la promesa que tenemos de Dios no es que nunca vamos a tener tormentas. La promesa no es que nunca vamos a tener problemas. La promesa es que nunca vamos a tener dificultades. No. Al opuesto, vamos a tener, por más que Jesús está con nosotros, vamos a tener momentos difíciles, vamos a entrar tormentas. ¿Qué dice en Juan 16:33? Dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengas paz. En el mundo tendráis aflicción, vas a tener aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Vas a tener aflicción, vas a tener tormentas. Eso no es la promesa, que no vas a agarrar el virus si sos un cristiano, o que no vas a morir joven si sos un cristiano, o no vas a sufrir daño en el negocio si sos cristiano. ¿Qué promesa? Eso no es la promesa de Dios. Esta es la promesa de Dios. En Mateo 28, 19-20 dice: por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones. Y 20 termina diciendo: y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Jesús no nos prometió una vida sin tormentas, pero sí nos prometió
que iba a estar con nosotros. Así que tenemos un Dios, encontramos un Dios presente, Jesús presente en la tormenta, está con nosotros. No pensás que estás siendo castigado, que Dios está lejos de ti porque estás sufriendo un momento difícil. No piensa así, eso no es de Dios, ese pensamiento. A veces es como si nosotros apagamos las luces y estamos sentados con alguien, apagamos la luz y no podemos ver y empezamos a dudar que esa persona está sentada al lado. Porque no lo podemos ver, ahora no está. Y eso es lo que hacemos. Cuando no podemos ver y sentir a Dios, de repente no está. Y eso es equivocado. No sea guiado por sus sentimientos. No sea guiado por lo que te sientas en el momento. Acuérdate de lo que es real, de lo que tenemos en las promesas de Dios. Confía en la promesa de Dios, lo que sabes en la mente, no tanto lo que te sentís en un momento. Porque lo que te sentís puede cambiar. Puedes levantar mal un día, puedes comer algo feo y te sientas mal. No seas guiado por eso, seas guiado en las promesas de Dios. Así que primero vemos Jesús presente, pero después vemos Jesús que reprende, Jesús reprendiendo la tormenta. Jesús reprende. Hay dos cosas que Jesús va a reprender. Primero la tormenta, ¿no? Se despierta Jesús, mira la tormenta, ¿no? Y es algo increíble que la forma que habla a la tormenta, como si fuera la tormenta hizo algo malo, ¿no? Como la tormenta era malo, está reprendiendo, cállense, ¿no? ¿Qué hagas acá? ¿Qué te pasa? ¿No? Es como entró la autoridad y todos los niños están saltando por la pared y entró Jesús. ¿Qué está pasando acá? Y todos quietos, ¿no? Jesús tenía esa autoridad sobre el viento. Y algunos comentaristas van a ver acá quizás en la forma de que reprende la tormenta, que quizás hubo algo atrás de esa tormenta diabólico, algo demónico, un espíritu malo atrás de esa tormenta. Es muy posible. Sabemos por el libro de Job que Satanás puede manipular la naturaleza y mandar vientos. Así que no es afuera la posibilidad que esta tormenta fue algo espiritual, no solo fue algo físico, pero atrás fue algo espiritual. Y muchas veces es así en las tormentas que tenemos. Muchas veces las peleas y las luchas y las cosas difíciles, hay algo atrás. Aunque Dios está en control, hay algo malo atrás, hay un espíritu feo atrás de las cosas que encontramos. Pero Jesús tenía esa autoridad con la voz. Ahora, ¿quién puede criar con su voz? ¿Un hombre? ¿Quién puede criar con un dicho, haga tal cosa y pasa? Bueno, Jesús tenía. Bueno, ahí voy a saltar un poco más adelante y decir, ¿quién es este hombre que tiene tal autoridad? Entonces él habla y dice, cálmase, ¿y qué pasa? Una gran bonanza, una gran calma, una tranquilidad cayó el instante. No fue como un proceso después 3 horas, ahí se calmó. No, fue un instante. El instante. La palabra de Jesús causó que se desapareció y en el reproche desapareció la tormenta. Pero tenemos otra reproche, otra reprende. Porque ahora da vuelta a Jesús y mira a sus discípulos, ¿no? Y mira a sus discípulos ahí, mirándolo. Y como nadie quiere despertar a alguien que está durmiendo bien, ¿verdad? Nadie quiere despertar a alguien que está de siesta para pedirle algo, ¿no? Pero los discípulos lo hicieron, ¿no? Entonces Jesús está así, estuve durmiendo bien, ¿qué pasó acá? ¿Por qué me levantaste? Pero mira a ellos no una forma de reprenderlo como estaba enojado con ellos, pero de reprender, decir, tengo algo para enseñarles acá. Quiero que entiendas lo que está pasando. ¿Dónde está tu fe? ¿Por qué tendrías tanto miedo? ¿Por qué tendrías tanto miedo? ¿Qué te olvidaste?
A veces las tormentas en nuestras vidas desafían y nos muestra dónde está nuestra confianza. Nos muestra dónde ponemos nuestra confianza. Yo puedo imaginar a los pescadores, estos profesionales, Pedro, Juan, Jacobo, esos hombres que este era en su vida, en su profesión, ellos manejaban el mar como nada, entendieron lo que estaban haciendo, tenían confianza. Y vino la tormenta y perdieron toda confianza. Perdieron toda confianza que sabían lo que estaban haciendo. Y solo en ese momento buscaron a Jesús diciendo, Jesús, no queda otro, ¿qué vamos a hacer? Vamos a morir. A veces las tormentas nos quitan esas cosas en que tenemos fe. Fe es confiar. Fe es poner confianza. Es poner poner toda tu confianza en algo. Si tienes fe en una silla, te sientas sobre esa silla porque tienes fe que no va a caer, ¿no? Y a veces nosotros tenemos fe en nuestra habilidad, en nuestra fuerza, en lo que sabemos, en lo que tenemos. Y una tormenta viene y quizás quita la salud, quizás quita el negocio, quizás quita nuestra confianza. Y ahí es donde entra Jesús. En Cristo, si tú eres un seguidor de Jesús, en Cristo tenemos todo que podemos necesitar. Tenemos todo. No hay nada que debemos temer. Nada. No significa que no vamos a tener momentos, porque no somos perfectos. Vamos a luchar. Pero si tenemos la más confianza que tenemos en Jesús, la más que confiamos y tenemos fe en Él, en menos que vamos a ver las tormentas en nuestras vidas tan grandes. Esa tormenta, que era para los hombres algo imposible, que iba a acabar su vida ahí, para Jesús no era nada. No era nada, era como una mosca que sacó de su hombro. No era nada. Entonces, si nosotros tenemos Jesús, ¿dónde está nuestra confianza? Cuando viene una tormenta que nos golpea, podemos decir, bueno, este duele, este está mal, pero tengo a Jesús, tengo todo, hasta la muerte. ¿Qué puede hacernos la muerte si solo significa que vamos a estar con el Señor para siempre después? Tenemos todo en Jesús. La verdad es que Jesús satisface la gran necesidad que tenemos, porque Él resuelva y trae la resolución del gran problema que tenemos, ¿no? Jesús satisface nuestra gran necesidad de comunión con Dios que los hombres necesitan. Y también, porque Él resuelva el gran problema que tienen los hombres. Y te voy a decir, el gran problema que tienen los hombres no son las tormentas. El problema no era la tormenta. Y eso no me guía a la próxima y la última punto que quiero hacer. Jesús y la tormenta. Jesús supera la tormenta. Jesús supera la tormenta. Quiero leer otra vez versículo 41, que dice así: Entonces temieron con gran temor y decían el uno al otro, ¿quién es este, que aun el viento y el mar le obedecen? Jesús hizo algo tan grande que ahora los discípulos están mirando a Jesús. ¿Y qué es su reacción? No es asombro, no es gozo, no es alegría. Su reacción a Jesús en ese momento es temor. Hay tres palabras, hay una palabra repetida 3 veces acá en este texto. Y en español se dice gran, pero es la palabra en el griego que significa mega o algo sumamente grande, algo muy grande. Entonces, la primera cosa es la tormenta. Era una gran tormenta, una mega tormenta. Después tenés la bonanza, la calma. Era una mega calma, mega bonanza, ¿no?
Y lo último es acá, el temor que tenían los discípulos. Era una mega temor, una gran temor. ¿De qué tenían temor? La tormenta ya se fue, era una calma. ¿De qué tenían temor ahora? Tenían temor de Jesús. Tenían temor de Jesús. Eso es lo que impactó a ellos. De repente vienen a Jesús y dicen, ¿quién es este? ¿Con quién estamos ahora? Hay una gran momento acá o una palabra que se llama xenofobia. Xenofobia es una palabra que se usa ahora mucho y hoy en día es el temor de otro, el temor de alguien diferente. Y muchas veces se pone sobre los inmigrantes o gente de otra raza o otro país, ¿no? Es porque nosotros tenemos miedo de los aliens de otro planeta, porque es xenofobia, no sabemos cómo es otra cosa, ¿no? Entonces, este es el ejemplo más grande de xenofobia. Los discípulos están ahora de repente delante de alguien y decimos, no tenemos categoría por este. No entendemos quién es este Jesús y tenemos miedo ahora. ¿Con quién estamos ahora? ¿Qué puede hacer lo que hizo? ¿Con quién estamos? Hay teorías dentro de las ciencias sociales por algunos filósofos como Sigmund Freud que querían entender por qué todos los seres humanos de antes, ¿no? Y hoy también, de cierta forma, tenían ese concepto de Dios, ¿no? Que todos los pueblos anteriores, el hombre en sus principios, en todo el mundo, siempre tenían un Dios en su cultura, o varios dioses, muchos dioses, ¿no? Entonces, querían entender por qué el hombre sentía la necesidad de crear un Dios, ¿no? Y su teoría era algo así. Lo que tememos más en la vida son las cosas que no podemos controlar. Y para el ser humano, en el principio especialmente, lo que más le dio miedo era la naturaleza, ¿no? Viene una tormenta, destruye la comida. Viene un terremoto, mata a mucha gente, explota un volcán, tienes un diluvio. Hay un montón de cosas que podría pasar para amenizar su vida. Y era algo impersonal, ¿no? No era una persona que pudiste vencer o atacar o complacer. Entonces los hombres inventaron dioses para poner arriba de esa naturaleza. Decían, bueno, vamos a controlar la naturaleza a través de un Dios que es sobre la naturaleza. Entonces, ¿cómo podemos hacer que no pase ese terremoto más? Bueno, vamos a orar y adorar y complacer el Dios del terremoto. Y ahí eso podemos tratar, eso podemos entender. Ahí podemos controlar la situación, pero con la naturaleza no podemos, ¿no? Pero si aplicamos esa idea a esta historia, no tiene mucho sentido, porque ¿quién va a inventar un Dios que trae más temor, más miedo que la naturaleza, que la tormenta, ¿no? Hay un dicho por R.C. Sproul, es un teólogo que murió hace poco, pero es un gran hombre de la fe, y él decía lo que más temen los hombres es la santidad de Dios. El gran temor, lo que Sigmund Freud quizás no entendió o no aceptó, es el gran temor de los hombres, no es la naturaleza, pero es caer en las manos de un Dios santo. Y ese es el temor que estaban sintiendo los discípulos en este momento. Temor de la santidad de Dios. Ese temor es entender que Dios está tan lejos de nosotros, tan santo, que nosotros somos tan caídos y somos tan frágil y mortal que tenemos miedo de acercarnos a este Dios. Y este es donde Jesús entra. Y cuando yo digo que Él es la solución del gran problema que tenemos,
El gran problema que tenemos no es la tormenta. El gran problema que tenemos es la santidad de Dios. Eso es el problema que Jesús trae solución. Porque en el hecho de que Jesús bajó del cielo y entró de forma de hombre para hacer ese puente entre la santidad de Dios y el hombre caído, para que el hombre caído puede acercarse a Dios. Él es la solución del gran problema. De un hombre que tiene temor de la santidad de Dios. El ser humano no quiere a Dios, quiere correr de Dios. El ser humano no quiere acercar a la santidad de Dios, tiene miedo. Entonces inventa muchas formas de esquivar y salir y no estar en ese momento de miedo delante de Dios Santo. Entonces hay dos opciones y ahí terminamos con esta idea. Hay dos opciones acá para nosotros. Podemos temer a Dios, temer a Jesús, o podemos amar a Jesús. En el sentido que quiero decir cuando decimos que podemos temer a Jesús, hay mucho para temer acá, porque Jesús y Dios amenaza a lo que es el ser humano. Es una gran amenaza. Es una amenaza a nuestra moralidad, a la idea que somos buenos, que hacemos las cosas buenas. Y las cosas malas que hacemos no son tan malas, son cositas nomás. Y Jesús amenaza eso. Dice, no, hay un estándar mayor, hay una perfección mayor. Y Jesús amenaza nuestra independencia, es decir, yo quiero ser el rey de mi vida. Y Jesús viene y dice, yo soy el rey del mundo. Y amenaza el hombre. Y entonces nosotros como seres humanos queremos esquivar eso, hasta que creamos religiones para controlar a Dios. Esa es la maldad de la religión muchas veces. Porque creamos reglas, creamos formas que nosotros podemos tratar con ese Dios Santo sin realmente acercarnos a Él. Inventamos reglas y formas de controlar a Jesús. Y Jesús no puede ser controlado. Jesús es más grande que las religiones que inventamos para controlarle. Así que la otra opción es que amamos a Jesús. Que amamos a Jesús. Que venimos a Jesús sabiendo que Él es la respuesta del problema. Él es la forma que acercamos a Dios. Porque en Él, de amarle, es de venir a Jesús en su forma, no en nuestra forma, en su forma. ¿Y qué es la forma de Jesús? La forma de Jesús es gracia. Jesús viene con nosotros, quiere tratar con nosotros en una relación por gracia, porque Él pagó el precio. Él pagó el precio para que nosotros podamos tener libertad de acercarnos a Dios. Que no tenemos que tener miedo, que no tenemos que correr de Dios porque quiere amenizar nuestras vidas. De correr de Dios es en el final correr hacia juicio, correr hacia condenación. Pero de acercarse a Jesús es encontrar la solución de la condenación. Y lamentablemente muchos hombres elijan de controlar a Jesús, elijan de correr de Jesús, en lugar de dejar que Jesús entre a su vida y cambia su vida y encuentra la solución del gran problema del ser humano. Vamos a orar y entregar este tiempo y entregar este momento en sus manos. Señor, doy gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor, que tú eres el Dios que calma las tormentas de nuestras vidas, pero sabemos que tú eres más grande que las tormentas de nuestras vidas.
que el problema más grande que tenemos no es con las tormentas, pero es contigo, que tenemos que arreglar nuestra cuenta contigo. Y pido si hay alguien escuchando que necesita arreglar cuenta contigo, que pueden acercarse a Jesús y encontrar la gracia que ofrece Jesús por la cruz. La gracia y el amor que quieres rendir y quieres poner sobre sus vidas. Pido que puedan experimentarlo. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, que Dios te bendiga grandemente. El temor de morir es grande. El temor de acercar ese gran abismo que no sabemos qué es del otro lado es grande. Pero aún más grande es encontrarse delante de un Dios vivo y fuerte y grande. Y todos que acercan a Dios van a acercar en miedo o van a acercar en confianza porque saben que tienen Jesús con ellos. Así que espero que eso es tu realidad, que puedes acercar ese momento con confianza y con el amor de Cristo en sus corazones. Que Dios le bendiga.